en este guión de oración y estudio, al que llamamos cariñosamente el compañero del sermón, ha sido diseñado con el propósito de ayudarnos a conectar de una manera mucho más profunda, íntima y transformadora con los mensajes que Dios nos comparte a través de la vida y el ministerio del Dr. Charles Stanley. Nuestro Salvador y Señor, el Hijo de Dios viviente, Jesucristo, nos dejó una declaración que sacude los cimientos del universo y de nuestra propia existencia cuando dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una verdad absoluta que no admite términos medios. Y basándose en esa soberana autoridad, nos encomendó una misión gloriosa. Por tanto, vayan por todo el mundo, enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, llevando el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. A Dasón le damos la bienvenida en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy, en nuestro programa, sumergiremos en un estudio profundo sobre un tema que cambiará la manera en que usted se ve a sí mismo y cómo se relaciona con el Creador. La gracia transformadora de Dios. La gracia transformadora de Dios. Escuche esto que le voy a decir con toda la atención de su corazón. Dios nos dice claramente en su palabra, escrita, que Él nos ha predestinado con un propósito supremo y eterno, el ser conformados a la mismísima imagen de su amado Hijo Jesucristo. Deténgase por un momento. Piense seriamente en lo que esto significa para usted hoy. Significa que la voluntad soberana, el plan maestro del Dios Todopoderoso para cada uno de los creyentes, para usted que me escucha y para mí, es moldearnos, transformarnos y esculpirnos hasta que reflejemos el carácter, el amor, la santidad y la obediencia de su Hijo Jesucristo. Él inicia este maravilloso proceso de manera instantánea cuando somos rescatados y transformados por su gracia divina en esa experiencia gloriosa que la Biblia llama salvación o el nuevo nacimiento. En ese preciso instante en que depositamos nuestra fe en Cristo, comienza nuestra conformación activa a su imagen. Y por el resto de nuestros días en esta tierra, Dios nos mueve, nos guía, nos disciplina con amor y nos capacita para caminar firmemente en esa dirección. Todos sabemos que a lo largo de nuestra vida hay muchas corrientes, factores y fuerzas que influyen en lo que somos y en los cambios que experimentamos. Pensemos en ello por un momento. En primer lugar está nuestra herencia genética y familiar, aquello que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, los rasgos de carácter, e incluso la atmósfera particular en la que crecimos dentro de nuestro hogar. En segundo lugar está el entorno social, la cultura, el vecindario y las circunstancias que nos rodearon durante los años formativos. En tercer lugar está nuestra educación académica, los libros que hemos leído, los maestros que nos guiaron y las personas con las cuales elegimos relacionarnos a lo largo de los años. Y en cuarto lugar, por supuesto, están nuestras propias decisiones personales, el ejercicio de nuestra voluntad. Somos en gran medida una amalgama de todas estas cosas. La suma acumulada de nuestra herencia, nuestro ambiente, nuestra formación y nuestras elecciones cotidianas. Pero escuche bien, porque aquí se encuentra la clave de la vida cristiana. La influencia más poderosa, la fuerza más dominante y el agente de cambio más sublime en la vida de un creyente no es su herencia familiar, ni su entorno social, ni su educación, ni sus esfuerzos propios. La influencia más poderosa, la única que tiene el poder real de alterar de manera absoluta el destino eterno de un hombre o de una mujer, es la gracia de Dios. La transformadora gracia de Dios. Y cuando usted y yo tomamos la decisión de vivir día a día por su gracia y bajo la cobertura de su favor inmerecido, podemos exclamar con una convicción que hace temblar las tinieblas, tal como lo hizo el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Le invito a que me acompañe, si es tan amable, a la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Este mensaje lo hemos titulado La gracia transformadora de Dios. Esta es una realidad viva que ya le ha ocurrido a cada persona que ha depositado su confianza en el Señor Jesús. Y es una obra continua, pues Dios sigue trabajando activamente en nosotros hoy mismo. En este pasaje de Primera de Corintios 15 encontramos en la persona del apóstol Pablo un ejemplo extraordinario del poder de Dios. Me gustaría usar su vida como la ilustración principal de cómo el poder divino puede tomar a una persona y rehacerla por completo, transformando su pasado, su presente y su destino eterno. En este capítulo 15, que es sin duda la exposición más detallada y completa de las Sagradas Escrituras acerca de la resurrección,
Pablo comienza recordando a los corintios los fundamentos del Evangelio, explicando cómo Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y se le apareció personalmente a muchos testigos, incluyéndolo a él. Al relatar este encuentro glorioso, Pablo abre su corazón y nos dice en el versículo 9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sé yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. No observe con detenimiento lo que Pablo declara en este versículo. Él nos dice con firmeza que la gracia de Dios no le fue dada en vano. Esto significa que la gracia no se quedó estéril en su vida, no cayó en saco roto, no fue infructuosa. Todo lo contrario, algo sumamente profundo, un terremoto espiritual, ocurrió en el interior de Saulo de Tarso como resultado directo de la gracia divina. Y lo que le ocurrió a él es exactamente lo que Dios desea que nos ocurra a cada uno de nosotros. Quisiera que hoy miremos la vida de este apóstol como una ilustración viviente de esta gracia. Si usted es un creyente, esta gracia ya ha comenzado a operar en usted. El primer gran aspecto de este milagro es que la gracia transformadora de Dios convierte al pecador en un santo. Cuando Pablo escribe, su gracia no ha sido en vano para conmigo, nos está entregando una seria advertencia pastoral. Escuche esto con atención. Todas aquellas personas que han escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y han decidido rechazarlo conscientemente, en realidad lo que han hecho es rechazar el amor infinito de Dios, su perdón perfecto, su bondad inefable y su generosidad eterna. Quien rechaza al Hijo de Dios, en esencia, hace que la gracia de Dios sea en vano para su propia vida. La deja vacía, sin efecto, porque no ha querido recibir a Cristo, ni su perdón, ni su justificación. Por lo tanto, el maravilloso ofrecimiento de Dios se vuelve estéril en el corazón de esa persona. No ocurre nada en su alma porque ha cerrado la puerta al Salvador, pero Pablo dice, en mi caso, no fue así. Su gracia no fue estéril en mí. Cuando esta transformación tomó lugar en su vida en el camino a Damasco, toda su perspectiva cambió. Si leemos con atención sus escritos, nos daremos cuenta de que él describe esta experiencia como un traslado absoluto. Pasamos de las tinieblas más profundas a la luz admirable. Pasamos de estar espiritualmente muertos a estar rebosantes de vida eterna. Dejamos la corriente destructiva de este mundo caído para entrar de lleno en el fluir del reino de Dios. Hubo un cambio de tal magnitud que Pablo mismo escribió en sus epístolas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo aquel que ha experimentado la gracia salvadora es una creación completamente nueva. El apóstol Pedro, en su segunda carta, lo describe diciendo que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Una transformación verdadera de parte de Dios no es un simple barniz moral, implica un cambio de naturaleza, un cambio de condición interna, un cambio de carácter y, por supuesto, se nota incluso en la paz y en el semblante de la persona. Déjeme decirle algo con total claridad. Solo existe una forma de ser aceptado delante de los ojos de un Dios que es 3 veces santo. Si las buenas obras, el ser amable, el vivir de manera respetable o el ser una persona profundamente religiosa nos hicieran aceptables ante Dios, el apóstol Pablo jamás habría escrito lo que escribió. En la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, él hace un inventario detallado de todo aquello en lo que solía confiar antes de conocer a Cristo. En el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y luego describe sus credenciales humanas y religiosas. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo había alcanzado la cúspide de la sociedad de su época. Era un hombre sumamente respetado, brillante, con una posición religiosa intachable. Sin embargo, escuche lo que dice sus versículos siguientes. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Quiero enfatizar esto con toda la fuerza de mi voz. Escúcheme atentamente.
Si usted en este día está dependiendo de su propia bondad, de cuánto dinero ofrenda o diezma, de lo buen ciudadano que es, de lo buen esposo o buena esposa que se considera, o de lo maravilloso que es como padre, madre o hijo. Si usted confía en cualquier esfuerzo humano para ser aceptado ante Dios, permítame decirle con amor que usted jamás lo logrará. Es absolutamente imposible. La única razón por la cual el apóstol Pablo pudo decir que en lo único que se gloriaría era en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, fue porque comprendió que no hay forma alguna de ser aceptables ante el Padre Celestial si nos separamos de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Jesús pagó toda nuestra deuda por el pecado. Dios no nos eligió para salvación porque viera en nosotros alguna cualidad especial o algún mérito extraordinario. Él no miró hacia el futuro y dijo, ese hombre me agrada, o aquella mujer será una buena sierva, así que los voy a salvar. No, mi amado hermano. La única razón por la cual somos aceptados por Dios es porque por medio de la fe recibimos el sacrificio de su Hijo en el Calvario como el pago total, completo y suficiente por nuestras transgresiones. Hacer cualquier otra cosa es intentar presentarnos ante Dios basados en nuestros propios méritos, lo cual es una grave ofensa a la cruz. Me causa un profundo dolor en el corazón pensar en los millones de personas que, con una sinceridad innegable pero con una terrible ceguera espiritual, viven y mueren creyendo que serán recibidas en la gloria de Dios debido a sus buenas obras. Es trágico pensar que alguien pase toda su vida engañado por el enemigo, confiando en una falsa doctrina de justicia propia. La vida de Pablo es la ilustración perfecta de esta verdad. Él descubrió que todo su esfuerzo humano era basura en comparación con el sacrificio de Cristo. Y por esa razón, aquel hombre que fue el enemigo más temido, feroz e implacable de la Iglesia primitiva, se convirtió por la gracia de Dios en su más grande defensor, su teólogo principal, su misionero más apasionado y su mayor inspiración espiritual. El peor enemigo se convirtió, por la gracia divina, en el mejor amigo del Evangelio. Permítame hacerle una pregunta muy directa. Suele ser obstáculos a muchas personas. Con frecuencia escucho a gente decir, Pastor, me encantaría entregarle mi vida al Señor, pero primero tengo que arreglar ciertos asuntos. Tengo que limpiar mi vida, dejar ciertos vicios y cambiar mi conducta, porque sé que Dios no me aceptaría tal como estoy ahora. Si usted supiera mi pasado, las leyes divinas que he quebrantado y lo bajo que he caído, entendería por qué no puedo acercarme a Dios todavía. Déjeme preguntarle algo muy serio. ¿Cuánto limpió el apóstol Pablo su vida antes de encontrarse con Jesucristo en el camino a Damasco? Ni una sola cosa. ¿Sabe por qué? Escuche esto y grábelo en su mente. Recuerde lo que el mismo Pablo escribió en Efesios capítulo 2, cuando nos describe nuestra condición previa a la salvación. Dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Le pregunto, ¿ha visto usted alguna vez a un cadáver levantarse de su ataúd para tomar un baño y ponerse ropa limpia por sí mismo? Por supuesto que no. Un muerto no puede hacer absolutamente nada porque carece de vida. De la misma manera, una persona que está espiritualmente muerta no tiene el poder, ni la vida, ni la capacidad espiritual para limpiarse a sí misma de sus pecados. Por lo tanto, la próxima vez que el orgullo intente susurrarle que usted puede mejorar por sus propias fuerzas antes de venir a Dios, lea nuevamente Efesios 2. No hay ningún ser humano espiritualmente muerto que pueda hacer algo para agradar a Dios por sí mismo. Es únicamente el amor de Dios, su gracia infinita y su misericordia derramada sobre nuestro corazón lo que produce la vida y la transformación verdadera. Por eso Pablo declara, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su deuda de pecado fue cancelada de una vez y para siempre, pero la obra de la gracia transformadora no se detiene allí. No sólo lo convirtió de pecador a santo, sino que también lo transformó de ser un esclavo del pecado a ser un siervo del Dios viviente. Acompáñeme por un momento a la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, y observemos dos versículos clave. En el versículo 10, Pablo establece un principio de sumisión espiritual. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Es decir, si usted decide vivir practicando el pecado, inevitablemente se convertirá en esclavo de ese pecado. Y en el versículo 20 añade, porque cuando erais esclavos, ahora erais libres acerca de la justicia. Esto significa que estando bajo el dominio del pecado, usted no tiene la capacidad de vivir una vida justa. Eso era exactamente lo que Pablo experimentaba antes de su conversión.
Vivía cautivo de su propio celo religioso distorsionado, manifestando su esclavitud espiritual a través de una persecución implacable contra los cristianos. Miremos el testimonio de sus propias palabras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26. En este pasaje, Pablo está presentando su defensa ante el rey Agripa y en el versículo 9 confiesa lo siguiente: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Puedes sentir la intensidad de sus palabras? Saulo de Tarso era un hombre consumido por una ira destructiva, lleno de amargura y odio hacia el nombre de Jesús. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad estaba ciego, totalmente engañado por el enemigo de las almas. Ahora, miremos lo que escribe años más tarde en su primera epístola a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y preste atención al versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¡Qué declaración tan asombrosa! Pablo nos está diciendo que Dios decidió salvarlo a él, el perseguidor más violento, como una demostración pública de su paciencia perfecta y su clemencia infinita. Es como si Dios le dijera al mundo entero por el resto de los siglos: si yo pude salvar a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, si pude transformar a ese hombre lleno de odio en un mensajero de amor, entonces no hay ningún pecador en esta tierra que esté fuera del alcance de mi gracia. No importa qué tan profundo hayas caído, ni cuán terrible sea tu pasado. Mi gracia es lo suficientemente abundante para perdonarte, redimirte y transformarte por completo. Amados, la gracia es precisamente eso. La bondad inmerecida e incomprensible de Dios derramada sobre nosotros, sin tener en cuenta en absoluto nuestros méritos, y especialmente a pesar de lo que realmente merecemos, que es el juicio. No mire su pasado con desesperación. No permita que Satanás le diga que sus pecados son demasiado grandes para Dios. Si Dios salvó al hombre que arrastraba a los creyentes a la muerte, sin duda tiene el poder para salvarle a usted, hoy mismo. Lo único que puede impedir que experimente este milagro es su propia decisión de rechazar la gracia de Dios. Cuando venimos a Cristo, Dios no intenta remendar nuestro pasado, Él lo borra. La sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado y arroja nuestras rebeliones a lo profundo del mar, alejándolas de nosotros tanto como está el oriente del occidente. Los creyentes deberíamos vivir cada día con cánticos de alabanza y profunda gratitud, en lugar de arrastrar las cadenas de la culpa del pasado. La sangre de Cristo cubrió su historia de una vez y para siempre, ni ahora bien placido. Si hemos sido transformados por esta gracia divina, ¿cuáles deberían ser las actitudes que nos caractericen como hijos de Dios? En la vida de Pablo encontramos 4 actitudes fundamentales que todo creyente debe cultivar con diligencia. En primer lugar, la humildad profunda. A pesar de ser un apóstol extraordinario, de haber fundado numerosas iglesias y de haber recibido revelaciones celestiales inefables, Pablo se refiere a sí mismo con una modestia conmovedora. En 1 Corintios 15:9 dice: no soy digno de ser llamado apóstol. Luego, al escribir a los Efesios en el capítulo 3, versículo 8, se describe como: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y finalmente, en 1 Timoteo 1:15, declara: de los pecadores yo soy el primero. En un corazón que ha comprendido verdaderamente la gracia de Dios, no hay lugar para el orgullo, la arrogancia o la autosuficiencia. El creyente reconoce que todo lo que tiene, todo lo que es y todo lo que ha logrado se debe exclusivamente al favor de Dios. Siempre dirigirá la gloria y la atención hacia el Señor Jesucristo. En segundo lugar, un profundo sentido de obligación y gratitud. Pablo sabía de dónde lo había rescatado el Señor,
y por ello consagró cada gramo de su energía, cada latido de su corazón a la causa de Cristo. En 1 Corintios 15:10 dice, «Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo». Su entrega no nacía de un temor legalista, sino de un amor desbordante y agradecido. Recorrió miles de kilómetros, sufrió naufragios, azotes, prisiones y hambre, y en medio de todas esas tribulaciones no hacía más que adorar y dar gracias a Dios por el inmenso privilegio de servirle. Permítame hacerle una pregunta muy personal. ¿De qué manera práctica, constante y visible expresa usted su gratitud al Dios Todopoderoso por haberle salvado de la condenación eterna? No me responda simplemente que asiste al templo los domingos o que entrega su ofrenda de manera sistemática. La gracia de Dios le salvó con un propósito, para que usted sea un testigo de su amor ante un mundo que perece sin esperanza. Piense en esto, si usted considera que su situación actual es sumamente difícil. ¿Cómo sería su vida en este instante si no tuviesen necis el consuelo y la fortaleza del Señor de su lado? Nuestra gratitud debería ser tan inmensa que no pudiéramos callar, sino que nos viéramos impulsados a compartir esta bendición con cada persona que encontramos en nuestro caminar diario. Me viene a la memoria una hermosa experiencia personal. Hace un tiempo, al salir de una conferencia en un hotel, me dirigía al estacionamiento para buscar mi auto. En ese lugar se encontraba trabajando un joven alto, muy bien presentado, vestido con el uniforme del hotel. Al verme se me acercó con mucho respeto y me dijo: «Doctor Stanley». Yo era miembro de su iglesia en Atlanta. Yo me alegré mucho y le pregunté: «Qué bendición, ¿y a qué te dedicas ahora además de tu trabajo aquí?». Él me miró a los ojos con entusiasmo y me respondió: «Estoy trabajando activamente con un ministerio de jóvenes». Le pedí que me contara un poco más sobre cómo había tomado esa decisión y me dijo: «Doctor Stanley, nunca olvidaré un domingo en el que usted estaba predicando con mucha pasión. Usted se detuvo, miró a la congregación y dijo: si usted se limita a sentarse en la banca domingo tras domingo, disfrutando del servicio pero sin involucrarse en servir a Dios, si su vida no está siendo útil de manera práctica para la extensión del reino de Dios, permítame decirle que usted está viviendo en pecado». Esas palabras penetraron mi corazón como una espada. Ese mismo día tomé la decisión de ponerme a la disposición de Dios, y ahora dedico mi vida libre a guiar a los jóvenes en los caminos del Señor. Querido hermano, querida hermana, ¿hasta cuánto tendré que leer repitiendo en grato a verdad? Lo haré hasta que cada creyente que escuche mi voz se levante de la comodidad y decida servir activamente a Dios en alguna tarea útil para su reino. No podemos retener este tesoro de gracia de manera egoísta, mientras a nuestro alrededor hay miles de personas sumidas en la depresión, la soledad, el rencor, la desesperación y el pecado. Nosotros tenemos la respuesta divina en nuestro corazón, y es nuestro deber sagrado compartirla. En tercer lugar, un espíritu de absoluta dependencia de Dios. Pablo escribe: «Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo». Él comprendía a la perfección que no predicaba ni servía basándose en sus capacidades intelectuales o en su fuerza física, sino por medio del poder del Cristo resucitado operando en él. De la misma manera, la gracia y el poder que nos salvaron en el inicio son el mismo poder misericordioso que nos capacita para vivir cada día en victoria. No dependemos de nuestros talentos, sino del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso Pablo anhelaba sobre todas las cosas conocerle a Él y el poder de su resurrección, y en cuarto lugar, un espíritu de absoluta confianza en el futuro y en la eternidad. Al final de su carrera ministerial, en una celda romana fría y húmeda, sabiendo que su ejecución era inminente, Pablo le escribe a su joven discípulo Timoteo con una serenidad indescriptible: «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Qué asombrosa demostración del poder de la gracia divina. Dios tomó a un hombre airado y violento y lo transformó en el misionero más apasionado de la historia, un hombre que enfrentó la muerte con una paz inquebrantable porque sabía en quién había creído. Le dejo esta pregunta para que la medite en el silencio de su corazón. Al evaluar la bondad de Dios en su vida, ¿ha sido su gracia derramada en usted en vano, o hay un fuego en su interior que le impide permanecer callado ante la maravillosa oferta de salvación? La cruz,
la gracia puesta de manifiesto. Este guión de estudio y oración nos ayuda a profundizar en la enseñanza que compartiremos a continuación. El Hijo de Dios viviente, el Señor Jesucristo, nos dejó su firme mandato. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Le damos la bienvenida a En Contacto, el Ministerio Enseñanza del Dr. Charles Stanley. Hoy presentaremos un mensaje titulado La cruz, la gracia puesta de manifiesto. Si yo le preguntara en este preciso instante cuál considera usted que es la mayor necesidad de su vida, ¿qué me respondería? Muchos de ustedes pensarían inmediatamente en un empleo estable, en los recursos financieros para saldar las deudas del hogar, en la sanidad física de un ser querido, en una vivienda propia o tal como mencionan algunos, en encontrar una buena esposa o un buen esposo, o la restauración de sus hijos. Sin embargo, permítame decirle que, aunque todas esas peticiones son válidas, la necesidad más grande, urgente y profunda de cada ser humano sobre la faz de la tierra es la misma. Todos necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. Como hemos mencionado, la gracia es el amor, el favor y la bondad inmesurable de Dios hacia nosotros, otorgada sin considerar en absoluto nuestros méritos, esfuerzos o virtudes personales, y muy especialmente, concedida a pesar de lo que realmente merecemos. Necesitamos esa gracia no solamente para recibir el perdón de nuestros pecados en el momento de la salvación, sino que la requerimos para vivir cada segundo del día. Pues todo lo bueno que poseemos proviene del fluir ininterrumpido de su favor divino, y en este día, quiero hablarle de cómo Dios puso de manifiesto esa gracia de la manera más excelsa, dramática y contundente en toda la historia de la creación, a través de la cruz de Jesucristo en el Calvario. Le invito a abrir las Sagradas Escrituras en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 21. Nos encontramos ante uno de los pasajes más profundos y esenciales de toda la revelación bíblica, pues aquí se expone el fundamento legal y espiritual de nuestra redención. En él leamos con reverencia a partir del versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley. Preguntarse, Dr. Stanley, ¿por qué este pasaje tan complejo y de lenguaje tan teológico es la base inamovible de nuestra fe cristiana? Lo es porque la cruz revela, en primer lugar, la absoluta y urgente necesidad que el ser humano tiene de la gracia divina debido al tremendo problema del pecado. El versículo 23 lo resume de manera categórica. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura nos enseña en toda su acción que existe ningún hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si intentamos ocultar o negar nuestra condición pecaminosa, caemos en el autoengaño y la verdad no habita en nosotros. El pecado introdujo una separación espiritual catastrófica entre el Creador y la humanidad, por ser Dios absolutamente santo. Su carácter justo aborrece el pecado con una indignación perfecta. Dios no puede simplemente ignorar la rebelión humana o pasarla por alto de manera ligera, pues su propia justicia demanda que el pecado sea juzgado y castigado. La ley espiritual es inmutable. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, existía un conflicto profundo entre la santidad de Dios, que exige el juicio contra el pecador, y su inmenso amor compasivo, que anhela perdonarle y restaurarle. ¿Cómo podía un Dios infinitamente justo perdonar al culpable sin comprometer su propia justicia y santidad? La respuesta a este dilema cósmico se encuentra en la cruz del Calvario. La cruz representa la solución más costosa, dolorosa y sublime que jamás se haya diseñado para resolver un conflicto. Dios el Padre tomó la decisión de enviar a su Hijo unigénito, Jesucristo, a tomar nuestro lugar en el madero, cargando sobre sus hombros la totalidad de la culpa, la ira y el juicio que debían caer sobre nosotros.
En la cruz, la justicia perfecta de Dios y su amor compasivo se encontraron y se abrazaron de manera perfecta. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Analicemos el significado profundo de tres términos teológicos fundamentales que aparecen en Romanos 3, los cuales revelan la maravillosa mecánica de nuestra salvación. En primer lugar, la justificación. El texto nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. La justificación es un término de carácter legal y judicial. Significa que, al poner nuestra fe en el sacrificio de Jesús, Dios el Padre emite una declaración oficial en el tribunal del cielo, por la cual nos declara completamente justos delante de Él. No se trata simplemente de que nuestros pecados hayan sido pasados por alto o perdonados en parte. Significa que legalmente toda nuestra deuda con la ley divina ha sido cancelada por completo y que hemos sido vestidos con la justicia perfecta de Jesucristo. Cuando Dios nos mira ahora, no nos ve en nuestras debilidades y fracasos, sino que nos contempla a través de la santidad de su propio Hijo. Hemos sido posicionados en una relación de perfecta comunión con el Padre, como si nunca hubiéramos cometido un solo pecado. Miremos lo que el apóstol Pablo enseña en Colosenses capítulo 1 versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo más a las obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La única manera en la que usted y yo podremos presentarnos ante el trono celestial con total confianza es gracias a que la justificación nos ha otorgado este estatus legal de pureza espiritual inmaculada. En segundo lugar, la redención. El versículo 24 menciona que esta justificación es mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el contexto bíblico e histórico, la palabra redención hace alusión al pago de un rescate para liberar a un esclavo que se encontraba encadenado en el mercado. Nosotros éramos esclavos del pecado, incapaces de liberarnos por nuestros propios medios, bajo la terrible sentencia de la muerte eterna. Pero nuestro amado Señor Jesucristo vino a pagar el rescate exigido por nuestra libertad. ¿Y cuál fue el precio de ese rescate? No fue plata ni oro, sino la sangre preciosa del Hijo de Dios derramada en la cruz. Al aceptar a Jesús por fe, somos comprados por Dios y liberados para siempre de la esclavitud espiritual y del temor a la condenación. En tercer lugar, la propiciación. El versículo 25 señala que Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. El término propiciación nos traslada de inmediato al ceremonial del Antiguo Testamento. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba la sangre del animal sacrificado y entraba en el lugar santísimo para rociarla sobre el propiciatorio, que era la cubierta de oro del arca de la alianza. Bajo esa cubierta se encontraban las tablas de la ley, las cuales testificaban constantemente de la desobediencia y los pecados del pueblo. Al rociar la sangre sobre el propiciatorio, la ira de Dios quedaba apaciguada, pues la vida del animal inocente había sido entregada en sustitución por las ofensas del pueblo. Jesús es nuestro propiciatorio perfecto y definitivo. Al derramar su sangre en el Calvario, Él apaciguó de una vez y para siempre la justa ira de Dios contra el pecado, cubriendo todas nuestras ofensas y abriendo un camino nuevo y vivo para que entremos con toda libertad a la presencia del Padre Celestial. Por favor, comprenda esto, ningún rito, ninguna ceremonia del antiguo pacto tenía el poder intrínseco de quitar el pecado humano de manera permanente. El autor de la carta a los hebreos lo explica con claridad. La sangre de los toros y de los machos cabríos solo servía como una sombra, un recordatorio temporal del sacrificio perfecto que habría de venir. Cuando Jesús se entregó a sí mismo en la cruz, Él actuó como el definitivo Cordero de Dios que quita eficazmente el pecado del mundo entero. Al poner nuestra fe en Él, es como si colocáramos nuestras manos sobre su cabeza, confesando nuestras rebeliones y permitiendo que su muerte expiatoria borre cada una de nuestras transgresiones. El versículo 25 nos revela algo de profunda belleza espiritual acerca de la paciencia divina. A causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Esto significa que durante los siglos anteriores a la venida de Cristo, Dios detuvo la ejecución de su juicio sobre la humanidad debido a su paciencia perfecta, sabiendo de antemano que en el momento culminante de la historia, Jesús pagaría por completo la deuda de todos aquellos que habían depositado su confianza en el Dios Altísimo. Así, la cruz dio validez a la fe de los creyentes del pasado,
y nos otorga una seguridad absoluta a los creyentes del presente, pues el precio ha sido pagado de manera definitiva. No intente presentarse ante Dios apoyándose en sus propias fuerzas, o tratando de compensar sus errores pasados mediante un activismo religioso carente de vida. La única fuente de perdón verdadero se encuentra en la cruz de Jesús. Si usted acepta este regalo de gracia divina por medio de una fe sencilla y sincera, experimentará una transformación asombrosa. Su vida será limpiada, su nombre será inscrito en el libro celestial, y será revestido con una justicia que no proviene de sus esfuerzos, sino del favor inmerecido del Señor. Le invito a que nos unamos en oración en este momento. Si usted desea recibir este maravilloso regalo de la gracia divina en este día, le animo a repetir estas palabras con fe sincera en su corazón. Señor Jesús, en esta hora reconozco con toda humildad que soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo por mis propias obras. Creo de todo corazón que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario pagando la deuda completa de mis pecados, y que resucitaste de entre los muertos al tercer día para darme vida eterna. Me arrepiento de todas mis rebeliones y te abro las puertas de mi corazón, para recibirte como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Gracias por tu gracia infinita, gracias por tu sangre preciosa derramada en mi lugar, y gracias por declararme justo y santo delante del Padre Celestial. Encomiendo mi vida a tu servicio de ahora en adelante, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Inamado Padre Celestial, te damos gracias y te alabamos con todo nuestro ser por la inmensidad de tu amor, por la belleza de tu gracia transformadora y por el poder eterno de la cruz de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Padre Celestial, reconocemos esta mañana, con corazones sumamente humildes y reverentes, que el precio incalculable que pagaste por nuestra redención en la cruz del Calvario está muy por encima de nuestra limitada comprensión humana. No existen palabras en nuestro vocabulario que puedan describir con exactitud el dolor, el sufrimiento y el peso espiritual que tu amado Hijo llevó en nuestro lugar. Sin embargo, te damos profundas gracias por concedernos al menos un destello de entendimiento, una porción de luz espiritual para comprender lo que realmente sucederá allí en aquella colina del Gólgota. En este momento, elevo una petición muy especial por cada persona que está escuchando este mensaje, para que el Espíritu Santo hable directamente a sus corazones. Te pido que cada oyente reconozca de manera absoluta y total su dependencia de ti. Que en lo más íntimo de sus vidas comience a florecer y crecer un amor profundo, permanente, ardiente, reverente y abrumador hacia tu persona. Que cada corazón se llene de un gozo inefable al meditar en la inmensidad de tu obra redentora, la cual no solo nos perdonó, sino que nos transformó por completo para convertirnos en lo que somos hoy, hijos del Dios Altísimo, llamados a ser conformados a la hermosa imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Te amamos, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos por ese incomparable regalo que nos diste a través de Cristo en el Calvario. En el dulce, soberano y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos y amigos, qué privilegio tan grande es poder estar nuevamente con ustedes en este su programa En Contacto, el Ministerio de Enseñanza del querido Dr. Charles Stanley. Nuestro propósito principal y nuestro anhelo más ferviente es alcanzar a cada rincón del mundo con el Evangelio glorioso de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida, profunda y fiel a las Escrituras. Hoy, en nuestro programa de hoy, deseo invitarles a reflexionar y meditar profundamente en un tema verdaderamente glorioso y trascendental para nuestra vida espiritual, el mensaje triunfante y eterno de la resurrección de Jesucristo. Le pido que escuche esto con toda la atención de su corazón. Al examinar los textos sagrados de las Escrituras, nos damos cuenta de que todos los autores de los Evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos brindaron una cantidad abundante y meticulosa de detalles históricos y espirituales sobre la resurrección de nuestro Salvador. Uno pensaría, desde un punto de vista puramente lógico e histórico, que ante tal avalancha de evidencia, testimonios y relatos concordantes, todo el mundo habría de aceptar sin dudar la maravillosa realidad de la resurrección de Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, nos narra la fascinante y poderosa historia de los primeros discípulos, quienes, transformados por el poder del Espíritu Santo, proclamaron con una valentía inquebrantable que Jesucristo había resucitado de entre los muertos y que en este mismo instante gobierna, reina y ejerce su soberanía absoluta en la gloria celestial a la diestra del Padre.
Asimismo, al adentrarnos en las epístolas del Nuevo Testamento escritas por los apóstoles, contemplamos a Jesucristo presentado no solo como un personaje del pasado, sino como nuestro Salvador vivo, nuestro Amo Supremo y nuestro Señor absoluto, a quien hemos de seguir con devoción, obedecer con fidelidad, alabar con gozo, adorar con reverencia, amar con todo nuestro ser y esperar su venida gloriosa en cualquier instante. Y finalmente, al llegar al último libro de la Biblia, el Apocalipsis de Juan, contemplamos al Señor Jesucristo sentado gloriosamente en su trono celestial, soberano sobre toda la creación, listo para derrotar de manera definitiva al enemigo final, la muerte, y regresar por su iglesia para llevarnos con él a habitar en la eternidad. Ante todo este panorama bíblico, es natural pensar que cualquiera que se acerque de manera sincera a las Escrituras creería de inmediato y sin vacilación en la veracidad de estos hechos históricos. Sin embargo, la realidad humana fue muy diferente. ¿Sabe usted algo, amado hermano? Fue sumamente difícil, incluso para sus propios discípulos más cercanos, creer en la resurrección en un principio. Si examinamos con detenimiento las Escrituras, descubrimos una verdad sorprendente. Inicialmente casi nadie creyó. Es asombroso recordar que Jesús les había advertido a sus seguidores en repetidas ocasiones y con absoluta claridad todo lo que habría de suceder con detalles proféticos precisos. Él les dijo claramente, seré acusado falsamente por los fariseos, los saduceos y los principales de la nación. A manos de ellos sufriré muchas cosas terribles en Jerusalén. Seré entregado, seré azotado, seré crucificado en una cruz de maldición, moriré y seré sepultado. Pero al tercer día resucitaré de entre los muertos con poder y gloria. Sin embargo, a pesar de la claridad de sus palabras, los discípulos nunca lo comprendieron en ese momento. Él se los repitió una y otra vez en diferentes ocasiones a lo largo de su ministerio público, pero sus mentes y corazones simplemente no lo captaron. Aquellas palabras les sonaban extrañas, confusas y ajenas a su entendimiento. ¿Por qué ocurría esto? Porque el mismo Jesús les había enseñado verdades sumamente profundas como, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Mi Padre Celestial podría enviar en este mismo instante legiones de ángeles para defenderme. Los discípulos no lograban asimilar esta aparente paradoja entre la soberanía divina y el sufrimiento humillante de la cruz. Aquello no encajaba de ninguna manera con las expectativas terrenales, políticas y militares que ellos tenían albergadas en sus corazones respecto al Mesías de Israel. Ellos esperaban a un rey conquistador que derrocara de inmediato el yugo opresor del Imperio Romano, no a un Salvador sufriente que entregara su vida voluntariamente. Por esa razón, cuando llegó el momento crucial, no creyeron. Luego de todo esto, Jesús fue crucificado públicamente. Ellos presenciaron su agonía, lo vieron colgado en la cruz, escucharon sus últimos suspiros y lo vieron morir de manera real y violenta. Ellos creyeron esa parte del relato, aceptaron la cruda realidad de su muerte y, sumidos en la desesperación, partieron tristes, deshechos, indefensos, temerosos de las autoridades y carentes de toda esperanza. Ahora bien, la razón por la que sé con absoluta certeza que ellos no esperaban la resurrección y que no creyeron las promesas previas de Jesús es porque las mujeres fueron al sepulcro en la mañana del primer día de la semana, llevando consigo especias aromáticas cuidadosamente preparadas. Permítame preguntarle esto, ¿para qué llevaron especias aromáticas? Las llevaron para ungir y embalsamar un cadáver en descomposición. Ellas no iban con la expectativa gozosa de encontrarse con un Salvador resucitado y victorioso, iban a cumplir con un ritual fúnebre para un cuerpo inerte. Por eso les causó un asombro tan inmenso y una gran turbación hallar la enorme piedra del sepulcro removida. Y luego, cuando corrieron llenas de asombro a contarles a los discípulos que la tumba estaba completamente vacía y que unos ángeles les habían anunciado que Jesús ya no estaba allí porque había resucitado, ¿cuál fue la reacción de los apóstoles? Las Escrituras nos dicen textualmente que las palabras de las mujeres les parecieron una locura, un delirio de mujeres ociosas. Así reaccionaron aquellos hombres que habían caminado de cerca con Jesús durante 3 años completos. Ellos habían presenciado milagros inauditos, habían visto a ciegos ver, a cojos caminar, a leprosos ser limpiados e incluso a Lázaro resucitar de la tumba por la sola palabra de Jesús. Habían escuchado con asombro sus enseñanzas llenas de autoridad celestial. Sin embargo, ante el golpe devastador de su muerte,
aunque pudieron aceptarla porque la vieron con sus propios ojos, la idea de creer que en verdad había resucitado de los muertos, a pesar de que el mismo Señor se los había anunciado reiteradamente, les pareció un completo desvarío. Asimismo, pensemos por un momento en aquellos 2 discípulos que caminaban con el corazón destrozado en el camino hacia la aldea de Emaús, cuando el mismo Jesucristo resucitado se les acercó con amor y caminaba junto a ellos. Aunque sus ojos estaban velados para no reconocerlo, ellos iban conversando con profunda tristeza de todos los acontecimientos impactantes que habían ocurrido en Jerusalén en esos días. Y con una voz llena de desilusión y desaliento dijeron: nosotros esperábamos, es decir, teníamos la firme esperanza de que él fuera el que había de redimir a Israel de manera política, pero las cosas sucedieron de una forma completamente diferente. También debemos recordar al apóstol Tomás, quien representa de manera perfecta la incredulidad y la dureza del corazón humano. Aun después de que los demás discípulos, llenos de gozo indescriptible, se reunieron con él y le testificaron con entusiasmo: «¿Hemos visto al Señor vivo?», él les contestó de manera tajante: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado herido, no creeré de ninguna manera». Y en su inmensa gracia y misericordia, nuestro amado Salvador le concedió a Tomás el privilegio de hacerlo unos días después, confrontando con amor su incredulidad. ¿No le parece a usted sorprendente y sumamente revelador que los discípulos más cercanos a Cristo, quienes habían entregado sus vidas para seguirle y que tanto creyeron en sus enseñanzas diarias, no pudieran asimilar de entrada la maravillosa realidad de la resurrección cuando llegó el momento crucial? Imagínese por un instante la profunda desesperanza, el dolor asfixiante y el abandono que sintieron esos hombres y mujeres durante esos días oscuros antes de saber con certeza que él había resucitado. Qué sentimiento tan horrible, de vacío absoluto, de fracaso y de desolación habrían experimentado en sus almas. Pero, amados hermanos, al conocer la resurrección, cuando finalmente aceptaron con fe inquebrantable que Jesús se había levantado victorioso de la tumba, esa gloriosa verdad transformó radicalmente sus vidas de una manera que la historia humana jamás ha vuelto a ver. Toda la cobardía, el temor y la duda se disiparon instantáneamente. Y luego, ese mismo mensaje de su resurrección gloriosa se convirtió en el motor de sus vidas, el cual quisieron proclamar con denuedo al mundo entero sin importar las consecuencias, la persecución o la misma. Jesucristo, antes de su ascensión, les había dado una promesa maravillosa: cuando yo me fuere al Padre, no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y él morará con ustedes, en ustedes y sobre ustedes para siempre. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes con poder celestial, vayan por todo el mundo a predicar este Evangelio de gracia a toda criatura. Todo cambió para ellos de manera definitiva cuando la resurrección de Cristo dejó de ser una mera teoría para convertirse en una realidad viva, latente y transformadora en sus propios corazones. Bien, amado oyente, al aceptar usted hoy el hecho glorioso de que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que murió voluntariamente en la cruz del Calvario, para expiar y pagar la totalidad de nuestros pecados, que resucitó victorioso de entre los muertos, venciendo el poder de la tumba y que hoy está sentado con honor y majestad a la diestra del Padre Celestial. Al estar usted dispuesto a aceptar esta verdad eterna en su corazón, dispuesto a pedirle con humildad que perdone sus transgresiones, y a rendir su vida entera a su señorío, le aseguro sobre la base de la palabra de Dios que su existencia cambiará radicalmente, tal como cambió la vida de aquellos discípulos desahuciados hace 2000 años. Permítame preguntarle solemnemente en este tiempo, ¿qué hay de su relación personal con Jesucristo hoy? ¿Lo ve usted simplemente como un gran filósofo, un hombre piadoso que murió hace muchos años en una cruz romana? ¿O lo ve con los ojos de la fe como el Cristo vivo, el Señor de la gloria que reina y vive hoy con poder? ¿Lo ve solo como un profeta histórico o más bien como su Señor y Salvador personal? Verlo así, como su Señor absoluto, es la única manera correcta y salvadora de relacionarse con Él. Pero pensar erróneamente que solo fue un personaje bíblico del pasado, una figura de la historia, o incluso dudar de su muerte y resurrección por considerarlo una bonita fábula o un mito religioso, lo lleva a usted inevitablemente a una condición espiritual sumamente grave de desesperanza, vacío y muerte espiritual, de la cual no podrá salir hasta que entienda con claridad que la obra de Cristo no fue algo pasajero, sino el evento central de toda la historia humana.
La resurrección de Jesucristo es una de las dos verdades fundamentales e innegociables sobre las que se sostiene toda la revelación de la Biblia. Estas dos verdades son, en primer lugar, su muerte vicaria, es decir, su sacrificio sustituto, perfecto y expiatorio en la cruz del Calvario, donde Él tomó nuestro lugar de condenación. Seguida, en segundo lugar, de su maravillosa, corporal e incuestionable resurrección de la tumba al tercer día. Mira, amado hermano, estos son los dos principios básicos, fundamentales e indispensables de toda la palabra de Dios. Todo el plan de salvación, toda nuestra teología y toda nuestra fe radican y se sostienen allí. Dice la Escritura de manera hermosa que, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder continuamente por nosotros. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, encontramos una promesa que debería llenar de paz a todo creyente. Juan escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Note que dice que tenemos un abogado vivo que intercede a nuestro favor, el Salvador crucificado, que ya llevó en su propio cuerpo los pecados del mundo entero. Por esa gloriosa verdad, sabemos con absoluta certeza que nuestra salvación no es temporal, no depende de nuestra propia bondad o de nuestro esfuerzo humano por mantenernos limpios, sino que es una salvación eterna fundada en la obra perfecta de Cristo. Él está sentado hoy a la diestra del Padre, intercediendo activamente por nosotros, tal como prometió, preparando un lugar eterno para nuestra llegada. Recordemos con gozo las palabras que el Señor pronunció en Juan capítulo 14 para consolar el corazón turbado de sus discípulos antes de ir a la cruz. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que ahora, en este mismo instante, podemos gozarnos con un gozo inefable, no solo porque sabemos que Él vive con poder y porque está sentado a la diestra de la majestad divina, sino porque gracias a la presencia maravillosa del Espíritu Santo que nos fue enviado, Jesucristo mismo vive su vida sobrenatural en mí y a través de mí. Y todo hijo de Dios, al momento de creer, ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Él mora permanentemente dentro de nosotros. Piénselo por un momento. Todas las demás religiones del mundo hablan de algún líder o profeta respetado que murió, fue sepultado y cuyos restos aún descansan en alguna tumba de la tierra. Solo los cristianos proclamamos con gozo y denuedo al único profeta, sacerdote y rey que era y es el unigénito Hijo de Dios, el cual venció la muerte, aún vive, reina con poder y sigue activo obrando de manera real en los corazones y en las vidas de millones de personas por todo el mundo. Así que el mensaje maravilloso, oportuno y eterno para nosotros en este tiempo es que Jesucristo vive. No solo eso, sino que gracias a su victoria, nuestros pecados han sido completamente perdonados. ¿Cómo podemos estar tan seguros de ello? Si usted viaja hoy a la ciudad de Jerusalén y visita con atención el lugar histórico donde se cree que estuvo la tumba de Jesús, podrá contemplar que ese sepulcro está completamente vacío. Yo mismo he ido allí, he entrado en ese lugar de piedra y con gran gozo en mi corazón puedo testificarle que Él no está allí. Nadie más en la historia humana, solo Jesucristo, resucitó de la tumba por su propio poder divino para nunca más volver a morir. Este es el gran testimonio inquebrantable que Dios el Padre nos ha dado a toda la humanidad, que podemos confiar plenamente en su Hijo Jesús, porque Él es verdaderamente el Hijo de Dios y posee la autoridad absoluta para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con el Creador. Ahora bien, otro aspecto maravilloso y sumamente reconfortante de la resurrección es que, al estar unidos a Cristo por la fe, tenemos la promesa divina de que nosotros también viviremos para siempre con un cuerpo transformado. Recordemos, por ejemplo, aquel pasaje tan sumamente conocido y atesorado por la Iglesia a lo largo de los siglos, registrado en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Sí, amados hermanos, vida eterna. Permítame hacerle una pregunta sencilla pero profunda. ¿Cuánto dura la vida eterna?
¿No le resulta a usted sorprendente que a veces titubeemos o tengamos dudas a la hora de describir la inmensidad de la vida eterna? ¿Qué es realmente la vida eterna? Es una vida que no tiene fin. Es existir para siempre en la presencia gozosa de nuestro Dios, sin la menor sombra de pecado, dolor o muerte. Ahora, siendo esto una verdad absoluta e innegable, sabemos con certeza que viviremos para siempre con el Señor. Entonces surge una pregunta natural en nuestra mente. ¿Qué clase de cuerpo tendremos en la eternidad? Si acudimos a la primera carta a los Corintios, en el maravilloso capítulo 15, el cual contiene un tratado profundo y detallado acerca de la resurrección de los muertos, encontraremos respuestas gloriosas. Aunque no leeremos todo el capítulo en este momento, debido a es importante que meditemos en la clase de cuerpo que tuvo nuestro Señor Jesucristo después de levantarse de la tumba. Mientras estuvo en la tierra antes de su crucifixión, Jesús poseía un cuerpo humano normal, de carne y huesos, sujeto a las limitaciones físicas de nuestra humanidad, con la única y gloriosa diferencia de que Él era Dios manifestado en carne y nunca cometió pecado alguno. Era un hombre real y perfecto, siendo Dios y hombre a la vez de manera misteriosa y maravillosa. Cuando murió en la cruz, su cuerpo físico sufrió un castigo atroz, fue golpeado de una manera salvaje por los soldados romanos, le colocaron una dolorosa corona de espinas en su frente que rasgó su piel, y había soportado una aflicción emocional y espiritual tan inmensa en el huerto de Getsemaní que sus poros sudaron gruesas gotas de sangre. Su corazón físico y emocional estaba destrozado, siendo el varón de dolores experimentado en quebranto del cual nos habló el profeta Isaías. Esa era su desgarradora condición física al momento de su muerte. Pero cuando resucitó victorioso al tercer día, todo cambió. Por eso no debe sorprendernos que, cuando María Magdalena y las otras mujeres lo vieron en el huerto cerca del sepulcro, inicialmente no pudieron reconocerlo. ¿Sabe usted por qué no lo reconocieron de inmediato? Porque todo aquel dolor desfigurador, toda aquella sangre derramada, las marcas de los latigazos despiadados y el aspecto demacrado de la crucifixión ya no estaban en él de esa manera. Al resucitar, el Señor poseía un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, apto para habitar en la tierra durante esos 40 días de apariciones y también apto para ascender a la presencia celestial del Padre. Aquel cuerpo resucitado era, en primer lugar, visible y tangible. Los discípulos no vieron un fantasma o una aparición incorpórea, lo pudieron tocar físicamente. El incrédulo Tomás puso sus manos en su costado, vio y tocó las heridas de los clavos en sus manos, y Jesús mismo comió pescado y pan delante de ellos para demostrarles su realidad física. Mire, amado hermano, fue un cuerpo humano glorificado, no sujeto a las enfermedades, al dolor, al cansancio o a la muerte, sino dotado de facultades celestiales. Y la palabra de Dios nos promete en la primera carta de Juan que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué significa esta asombrosa declaración? Significa que nuestros futuros cuerpos resucitados serán semejantes al cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, perfectamente adaptados para vivir en la nueva creación purificada por Dios, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, ni muerte. Tendremos cuerpos perfectos, libres de toda enfermedad, limitación o imperfección física. Todos nosotros luciremos de la mejor manera que Dios nos diseñe para glorificarla por toda la eternidad. Jesucristo nos aseguró: voy a preparar lugar para vosotros. Lo que significa que en el cielo nuevo y la tierra nueva estará esa morada perfecta que Él ha diseñado para cada uno de sus hijos. Él nos prometió que vendría a buscarnos para llevarnos consigo. Por lo tanto, el Señor Jesús no desapareció en la nada. Vayamos por un momento al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Recordemos que antes de ascender, el Señor les dio instrucciones precisas a sus discípulos y les recordó la promesa del Padre. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador celestial, quien nos guía a toda la verdad, nos ayuda a comprender las profundidades de la palabra de Dios, nos equipa con dones espirituales soberanos para cumplir su obra, y nos capacita para alcanzar logros eternos en la vida cristiana. Y al leer en Hechos capítulo 1, vemos que los discípulos, aún con dudas sobre el futuro político de la nación, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Y la Biblia nos registra en el versículo 7 la soberana respuesta de Jesús y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de partir de este mundo físico, una de las últimas y más trascendentales acciones de Jesús fue entregarnos la gran comisión. Les dijo con autoridad: Este es el propósito para el cual deseo que pasen el resto de sus días en la tierra. Quiero que proclamen con valentía la verdad salvadora de mi muerte expiatoria en la cruz y mi resurrección gloriosa a cada persona que conozcan. Quiero que lleven este mensaje de esperanza y reconciliación hasta los confines más remotos de la tierra. Y la Escritura añade en los versículos siguientes de Hechos 1, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quizás alguno de ustedes se pregunte en este momento de su vida: ya que sabemos que esta promesa es absolutamente verdadera, ¿qué hemos de esperar los creyentes en el futuro? Pues la Escritura es sumamente clara al respecto. Tal como lo vieron partir de manera visible, física y gloriosa, de esa misma manera volverá nuestro Señor por segunda vez con poder y gran gloria. Si el Señor regresara hoy mismo, ¿cómo lo haría? Lo haría de la misma manera en que partió. ¿Podremos reconocerlo? Por supuesto que sí. Al considerar las promesas fieles que Él hizo y la explicación tan clara que la infalible palabra de Dios nos brinda acerca de lo que sucederá en el futuro, de cómo será el cielo y de nuestra herencia eterna, no es imposible para nosotros vislumbrar la gloria de lo que nos espera. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en el capítulo 22, escuche con atención lo que el apóstol Juan describe bajo revelación celestial acerca de lo que experimentaremos al llegar a nuestra patria celestial. Comenzando en el versículo 3 de ese capítulo, la palabra de Dios dice de manera consoladora: Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Quizás haya personas que se pregunten con curiosidad: ¿qué haremos exactamente cuando estemos en el cielo? ¿Acaso pasaremos la eternidad flotando aburridamente sobre las nubes tocando un arpa como seres incorpóreos? Claro que no. La Biblia nos revela, en primer lugar, que serviremos activamente a Dios de maneras gloriosas que hoy no podemos ni imaginar. En segundo lugar, nos dice que contemplaremos su rostro santo directamente, sin velo alguno. Afirma que su nombre de propiedad estará grabado en nuestras frentes, sellándonos como suyos para siempre, y declara que reinarán con Él por los siglos de los siglos. Todo esto nos confirma que en la eternidad tendremos un cuerpo perfectamente acondicionado, activo y dinámico, apto para la gloria celestial. Seremos personas activas en el servicio a nuestro Rey. El cielo será la culminación perfecta del diseño del Dios Todopoderoso. Allí serviremos, alabaremos, amaremos y adoraremos a nuestro Creador, manteniéndonos activos en las tareas de su reino eterno. Nos conoceremos y reconoceremos los unos a los otros en el cielo. ¿Podremos identificar a nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros confiando en el Señor? La respuesta bíblica es un rotundo sí. El apóstol Pablo escribió bajo inspiración: Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Todos nosotros tenemos seres queridos, padres, madres, esposos, hijos o amigos que partieron con el Señor y a quienes anhelamos volver a ver. Naturalmente, nuestro primer y más grande deseo al llegar al cielo será contemplar el rostro glorioso de nuestro Salvador Jesucristo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Pero inmediatamente después tendremos el inmenso gozo de encontrarnos y reconocernos con aquellos que amamos en la tierra. Aunque no conocemos todos los detalles físicos de cómo será esa interacción, una cosa es absolutamente segura: nos reconoceremos mutuamente. Recuerde cómo era el cuerpo resucitado de Jesús. Era reconocible, personal y real. Tendremos relaciones perfectas en el cielo. Algunas personas se preocupan porque el Señor enseñó que en el cielo no habrá matrimonios humanos tal como los conocemos aquí en la tierra.
Eso lo entendemos claramente, pues las instituciones terrenales cumplen su propósito en este tiempo presente. ¿Significa eso que no nos relacionaremos de manera profunda o que no habrá amor entre nosotros? De ninguna manera. Aunque no podamos responder con precisión matemática cada detalle de cómo nos relacionaremos, no debemos subestimar de ninguna manera el inmenso poder, la sabiduría y el amor del Dios Todopoderoso. Nos conoceremos, nos reconoceremos, nos amaremos con un amor puro, perfecto, libre de egoísmos, celos o malentendidos. ¿Cuán profundo será ese amor fraternal y celestial? Solo Dios en su infinita grandeza lo sabe. Preste mucha atención a esto, amado hermano. Aquel que diseñó todo este plan eterno, aquel que inspiró cada página de este libro sagrado, es el mismísimo Hijo de Dios, el cual venció de manera definitiva a la muerte y al sepulcro. Esa es la única, absoluta y suficiente prueba que necesitamos para confiar toda nuestra eternidad en sus manos soberanas. Él venció la muerte y cumplió cada una de sus promesas con fidelidad inquebrantable. Por lo tanto, al ser nosotros constituidos como sus amados hijos por la fe, Él nos ha dotado a cada uno de nosotros de dones espirituales, talentos naturales, habilidades, destrezas y capacidades únicas. Para cada uno de nosotros, el Señor tiene un trabajo específico, un propósito santo y un plan maravilloso que cumplir en esta tierra. Él desea que nuestra vida terrenal sea fructífera, que dé abundante fruto que permanezca para su gloria, amándonos unos a otros, sirviéndonos mutuamente con humildad, tal como lo haremos por la eternidad en los cielos. Él anhela que nuestras vidas cuenten de manera real para el avance del reino de Dios. De lo contrario, si no vivimos para su propósito, ¿cómo estamos gastando los días que Él nos concede? Recuerde que Dios es quien hace latir su corazón en este mismo segundo. Él es la fuente soberana de sus días, el dador de cada talento, habilidad y destreza que usted posee, y el arquitecto de su morada celestial. Ante esta realidad innegable, ¿no considera usted que la decisión más sabia, urgente y transformadora que puede tomar hoy es aceptar al Señor Jesucristo como su único y personal Salvador? Le invito a que entregue su vida por completo a Él en este día, que se rinda a su señorío y que permita que el poder del Espíritu Santo que mora en los creyentes le capacite para vivir una vida de rectitud, santidad y victoria, de modo que cuando llegue el momento de partir de este mundo, usted no tenga el más mínimo temor ante la muerte, sabiendo que es heredero de Dios y coheredero con Cristo, con un destino seguro en el cielo. Ninguno de nosotros debería desear presentarse ante el trono del Señor con las manos vacías. Al contrario, nuestro anhelo debe ser vivir cada día de la mejor manera posible, honrando su nombre y glorificando su gracia en todo lo que hacemos. Debemos perseverar fieles hasta el último suspiro, hasta que Él se decida llamarnos por nuestro nombre a su presencia, ya sea de día o de noche. Recuerdo con profunda devoción las palabras de aquel antiguo y hermoso himno de la Iglesia que dice: cuando Él me llame, responderé. Cuando mi Salvador me llame por mi nombre, responderé con gozo. En algún lugar del universo, sirviendo a mi Señor estaré, de algún modo, en algún lado, alabando su fidelidad. Así es precisamente como cada uno de nosotros debería llegar al final de sus días en esta tierra. Listos, preparados, con la armadura puesta y el corazón en paz, anhelando encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador para glorificarlo y reinar con Él por los siglos de los siglos. Esta es la herencia inquebrantable de todo verdadero Hijo de Dios. Oremos juntos en este momento. Padre Celestial, cuánto agradecemos de todo corazón tu inmenso e incomprensible amor por cada uno de nosotros. Gracias porque a diferencia de los sistemas religiosos humanos, en tu gracia no tenemos que trabajar con angustia, rogar con desesperación, ayunar con temor o suplicar continuamente para ver si logramos ganar tu perdón o mantener nuestra salvación. Tú ya lo has resuelto todo de manera perfecta, completa y eterna a través del sacrificio suficiente de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Hoy venimos ante ti simplemente para adorarte, alabarte, darte gracias por tu fidelidad y rendir nuestras vidas de manera fresca y renovada a tu servicio. Te pedimos que nos uses de tal manera que cada día de nuestra existencia cuente para el bien de alguien y para la expansión de tu reino en esta tierra. Te lo pedimos con fe, en el precioso y soberano nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Que la paz del Señor, la cual sobrepasa todo entendimiento humano, habite en abundancia en cada uno de sus corazones mientras meditan en la victoria absoluta que hemos obtenido a través de su gloriosa resurrección. Sigan adelante con paso firme y confiado,
recordando siempre que el mismo poder soberano que levantó a Jesucristo de entre los muertos habita hoy en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo, capacitándonos para vivir en rectitud, santidad y esperanza, sin importar cuán difíciles o adversas sean las circunstancias que nos toque enfrentar en este mundo. Recuerden siempre que su vida no es producto del azar, sino que tiene un propósito divino y eterno diseñado minuciosamente por el Creador del universo, y que cada paso que dan bajo su sabia dirección es un testimonio vivo de su gracia inagotable. No permitan bajo ninguna circunstancia que las dudas, los temores o los ataques del enemigo nublen su visión espiritual. Mantengan en todo momento sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Deseo de todo corazón que este tiempo sea una temporada de profunda renovación espiritual para sus vidas, donde el Espíritu Santo de Dios ministre directamente a sus necesidades más íntimas, sane sus heridas y les conceda la seguridad plena y absoluta de su salvación eterna. Que Dios les bendiga rica y abundantemente en todo lo que emprendan para su gloria, manteniendo siempre encendida la llama de la fe en sus hogares, sirviendo con un gozo inquebrantable y esperando con ansias aquel glorioso día de nuestro encuentro final con Él. No olviden nunca compartir este mensaje de esperanza y vida con aquellos que aún caminan en la oscuridad sin conocer la verdad, porque este mundo necesitado tiene urgencia de saber que nuestra fe no está basada en una filosofía vacía o en una teoría humana, sino en un Salvador vivo, real, poderoso y presente en la vida diaria de sus hijos. Que su caminar cotidiano sea un reflejo constante de la transformación profunda que solo Jesucristo puede obrar en el ser humano y que el amor incondicional del Padre Celestial les sostenga con su mano derecha en cada momento de debilidad física o espiritual, recordándoles que nunca, jamás están solos en el camino, pues nuestro abogado defensor, Jesucristo el Justo, está intercediendo activamente a la diestra del Padre por cada uno de sus amados hijos. Sigan perseverando en la oración, sigan buscando su rostro y sigan confiando plenamente en su palabra, porque la victoria final ya ha sido ganada por nuestro Salvador Jesucristo en la cruz y en la tumba vacía. Sean todos muy bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Es nuestro gran anhelo alcanzar a todas las naciones de la tierra con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo mediante una enseñanza bíblica profunda, clara, sistemática y aplicable a la vida diaria. Hoy en nuestro programa En Contacto, queremos presentarles un estudio sumamente necesario para el tiempo que vivimos, titulado Una mirada analítica a la adversidad. Adversidad. Qué palabra tan pesada, tan real y tan descriptiva de la condición del mundo caído en el que nos ha tocado vivir temporalmente. Piénselo por un momento, amado hermano y amigo. Al reflexionar de manera seria sobre la adversidad, nos damos cuenta de que podríamos emplear una gran variedad de términos para intentar describir lo que sentimos en esos momentos. Podemos llamarla un tiempo de profunda dificultad, un tiempo de aflicción espiritual, un tiempo de desastre financiero, un tiempo de tragedia familiar, de trauma emocional, de crisis de salud o de severas pruebas en nuestra fe. La adversidad representa un tiempo de profunda tristeza, de lamento, de sufrimiento físico, de dolor agudo y de pérdidas dolorosas por donde quiera que miremos en nuestra sociedad. Y eso es precisamente lo que está aconteciendo a nuestro alrededor en este preciso momento de la historia. Estamos viviendo en un tiempo verdaderamente terrible, caracterizado por una inmensa adversidad que afecta al mundo entero de manera global. No importa qué punto geográfico señale usted en el mapa de nuestro planeta, allí encontrará a miles de seres humanos que están enfrentando toda clase de pruebas difíciles, dolores desgarradores y situaciones que parecen no tener salida alguna. Y cuando usted mismo es quien tiene que pasar por una de estas pruebas severas, cuando se encuentra en medio de la densa niebla de la adversidad, ¿cuál es su reacción inmediata hacia Dios? ¿Se queja usted constantemente ante el Señor por lo que le está sucediendo? Le pregunta a Dios con un tono de desesperación y amargura en su voz. Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué me tratas de esta manera tan dura si yo te sirvo? ¿Cómo reacciona usted en la intimidad de su hogar ante las aflicciones, las penas cotidianas, las dificultades financieras y las pesadas cargas emocionales que no logramos explicarnos por completo? Y cuando intenta comunicarle a alguien cercano lo que está experimentando en su alma,
muchas veces solo atina a decir con resignación que está abatido con la vida. Pero la realidad es que hay una adversidad real, dolorosa y profunda instalada en su vida, un tiempo de gran prueba donde anhela con todo su ser que alguien se acerque a orar con fe por usted, que le extienda una mano amiga, que llore junto a usted en silencio y que le brinde una palabra sincera de aliento para poder sostenerse en pie. ¿Es esa su situación personal en este preciso momento? ¿Siente usted que estas palabras describen con precisión el estado actual de su corazón atribulado y cómo está respondiendo ante el trato del Señor en su vida? Si es así, le invito con mucho afecto a que abra su Biblia conmigo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, a partir del versículo 23. Analicemos juntos este pasaje bíblico por un momento, pues en él encontramos una descripción detallada y sumamente impactante del tiempo de inmensa adversidad que marcó toda la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Él nos presenta una lista detallada de sus sufrimientos para ponernos en perspectiva. Permítame leer lo que el apóstol relata bajo la dirección del Espíritu Santo en el versículo 23 del capítulo 11. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. El apóstol comienza enumerando la increíble cantidad de adversidades por las que tuvo que pasar a causa de su fidelidad al Evangelio. Y continúa diciendo de manera impactante en el versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Detengámonos un momento a considerar la brutalidad física de esto. En aquellos tiempos, los azotes judíos se daban con un látigo de cuero que a menudo tenía incrustados trozos de hueso o metal en sus puntas. Los cortaban y desgarraban la piel de la espalda de la víctima de manera profunda en cada golpe. Pablo sobrevivió a ese suplicio en 5 ocasiones diferentes. Y continúa en el versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Recordemos que en la ciudad de Listra, Pablo fue apedreado de una manera tan brutal por la multitud enfurecida que sus agresores lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y continúa relatando su travesía, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amados hermanos, la próxima vez que usted y yo nos sintamos tentados a adoptar una actitud de víctimas ante las dificultades de la vida, quejándonos y diciendo con autocompasión, ¡ay, pobre de mí, mira todo lo que me pasa, non!, le sugiero con mucho amor que abra su Biblia en este capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios y medite detenidamente en la vida del apóstol Pablo. Él sí sabía por experiencia propia lo que significaba la adversidad extrema, el dolor físico constante y la privación de su libertad. Pablo pasó largos años de su vida encarcelado en condiciones insalubres y frías, hasta que finalmente el cruel emperador romano Nerón ordenó que fuera decapitado por causa de su fe. Uno podría verse tentado a pensar de manera puramente humana, Señor, eso no fue justo para un siervo tan fiel. Qué final tan terrible para el más grande de tus apóstoles. No logro comprender de ninguna manera por qué permitiste que terminara así. ¿Quiere que le diga la verdadera razón soberana por la cual Dios permitió todo esto en la vida de Pablo? La razón es de una sabiduría inmensa, porque si el apóstol Pablo hubiese pasado todos esos años viajando libremente y sin interrupciones por toda la región del Mediterráneo, predicando, fundando iglesias locales y enseñando de manera verbal hasta el último día de su vida natural, ¿sabe usted qué es lo que hoy no tendríamos en nuestras manos? ¿No tendríamos las preciosas epístolas inspiradas a los efesios, a los colosenses, a los filipenses, a los gálatas y tantas otras cartas doctrinales que componen la mayor parte del Nuevo Testamento? Dios, en su soberanía perfecta y amorosa, utilizó los tiempos de mayor encierro, aislamiento, dificultad y adversidad en la vida física de Pablo para inspirarle a escribir estas cartas doctrinales, las cuales han bendecido, edificado, consolado y guiado a millones de creyentes a lo largo de todas las generaciones de la Iglesia hasta el día de hoy. Esto me lleva a compartir con usted una verdad espiritual de gran valor. No toda adversidad en nuestra vida es destructiva o mala en sí misma.
Todo depende de la perspectiva espiritual con la que decidamos mirarla. Todo depende de cómo reaccionemos ante el trato de Dios. Pablo podría haber pasado sus largos días de prisión quejándose amargamente contra el Señor, diciendo, ¿por qué me tienes encerrado en esta celda húmeda? ¿Por qué no envías tus ángeles a liberarme como lo hiciste en el pasado? Si tú eres el Dios Todopoderoso, ¿por qué permites que sufra este ultraje de parte de los soldados romanos? Sin embargo, al examinar la maravillosa carta a los filipenses, la cual fue escrita precisamente desde esa oscura prisión romana, ¿sabe cuál es el tema principal y recurrente que satura cada capítulo de esa carta? Es el gozo del Señor. Permítame preguntarle a cuántas personas conoce usted hoy que, al atravesar por una adversidad severa en sus vidas, muestren un gozo genuino y una paz inquebrantable. La diferencia fundamental radica entre aquellas personas que logran entender y creer con todo su corazón que Dios tiene el poder absoluto de tomar cualquier circunstancia difícil, dolorosa o injusta de la vida y utilizarla para nuestro bien espiritual y para su gloria, siempre y cuando reaccionemos con fe y obediencia. Y aquellas otras personas que deciden reaccionar con amargura, queja y rebelión ante las pruebas, sufriendo el mismo dolor físico y emocional, pero perdiendo por completo la bendición, el crecimiento y la madurez espiritual que Dios deseaba producir en sus vidas a través de ese proceso. Cuando una persona decide reaccionar de manera incorrecta ante la adversidad, lo que ocurre inevitablemente es que su corazón comienza a llenarse de una amargura destructiva. Y le aseguro, amado hermano, que usted no querrá tener cerca a un amigo o un familiar amargado. Porque las personas amargadas siempre están destilando su resentimiento y dolor sobre todos los que les rodean, quejándose constantemente de lo que otros les hicieron, del gobierno, de las circunstancias o de la vida misma, sin poder ver la mano soberana de Dios obrando en medio de la tormenta. Por el contrario, está la clase de creyente que ha aprendido a comprender el propósito divino detrás de la adversidad. Por tanto, el objetivo principal de este mensaje es ayudarle a dar una mirada analítica, bíblica y profunda a lo que verdaderamente representa la adversidad, para que pueda aplicar estos dos principios presentes en el altar de su propio corazón. Permítame comenzar diciendo que debemos entender claramente qué es la adversidad y cómo afecta de manera integral cada aspecto de nuestra existencia humana, ya se trate de una enfermedad física dolorosa, de una prueba familiar severa, de una pérdida económica devastadora, de un divorcio doloroso, de la rebeldía de nuestros hijos, de la pérdida de nuestro empleo o de cualquier otra circunstancia difícil. Consideremos las características de la adversidad a la luz de las Escrituras. En primer lugar, la adversidad es universal. Esto significa que la adversidad no tiene favoritos, no respeta posiciones sociales, ni razas, ni edades. Se encuentra presente por doquier. Usted la enfrentará en su lugar de trabajo, en el seno de su familia, en sus relaciones interpersonales, en sus años de estudio académico. Es decir, los tiempos difíciles e inevitables están esparcidos por todo el camino de la vida. En segundo lugar, la adversidad es imparcial. No importa en absoluto cuánto dinero tenga usted acumulado en sus cuentas bancarias, o cuán pobre y humilde sea su condición económica. No importa el grado de educación académica que posea o si no tuvo la oportunidad de estudiar. La adversidad golpea de igual manera a los creyentes fieles y a los no creyentes. Todos nosotros sufrimos los embates de la adversidad, porque habitamos en un mundo caído y afectado por las consecuencias del pecado original. Como resultado de esta realidad, experimentaremos dolor en este cuerpo, y ese dolor es real, afectando tanto nuestras emociones como nuestro físico. Gran parte de la adversidad más dolorosa proviene precisamente de la manera injusta, cruel, egoísta o desconsiderada en que las personas se tratan unas a otras. En tercer lugar, la adversidad suele ser repentina. Usted se despierta por la mañana un lunes, se siente lleno de energía, se sube a su vehículo para dirigirse al trabajo con normalidad, y antes de haber recorrido unos pocos kilómetros de distancia de su casa, ¿qué sucede? Sufre un accidente de tránsito grave que cambia su vida en un instante. O quizás asiste a su consulta médica anual, sintiéndose perfectamente bien de salud, listo para comentarle al doctor lo excelente que se sitúa, pero tras realizar algunos exámenes, el médico le pide que se siente y le dice con seriedad: permítame hablarle de un diagnóstico delicado que hemos encontrado en su cuerpo. Y en ese instante, usted sale de ese consultorio con un peso enorme en su corazón, lleno de preguntas y sumido en una densa niebla de adversidad,
preguntándose por qué Dios permite que esto le suceda. En cuarto lugar, la adversidad suele ser prolongada en el tiempo. A veces no se trata de una crisis de un solo día o de una semana, sino de pruebas que duran años y años, e incluso décadas. Personalmente, considero que una de las formas más difíciles de adversidad es la que experimentan aquellos hermanos que han tenido que lidiar con enfermedades crónicas y dolores físicos insoportables durante años, sin ver una mejoría aparente, o aquellos que experimentan una crisis prolongada en sus matrimonios, conviviendo bajo el mismo techo durante 30 o 40 años en un ambiente de infelicidad y frialdad emocional, sintiendo en sus conciencias que no deben divorciarse, pero sobrellevando una carga diaria de profunda insatisfacción y dolor. En quinto lugar, la adversidad es sumamente intensa en ocasiones. Hay momentos en que converso con personas que están atravesando crisis tan profundas, dolores tan agudos y pérdidas tan devastadoras que, de solo escuchar sus relatos, mi propio corazón comienza a dolerse profundamente junto a ellos. Es decir, el dolor emocional y espiritual es real, y cuando decidimos compartir de manera sincera nuestras cargas con otros hermanos en la fe, es inevitable que compartamos también el peso de esa aflicción que sobrellevan en sus vidas. Y en sexto lugar, la adversidad está casi siempre fuera de nuestro control humano. Hay una inmensa cantidad de situaciones difíciles en esta vida, para las cuales simplemente no tenemos una explicación lógica ni una respuesta inmediata. Si usted se acercara a mí hoy y me preguntara, Dr. Stanley, ¿tiene usted una respuesta teológica para explicar cada una de las adversidades y dolores que sufren las personas en este mundo? Yo le respondería con total sinceridad. Por supuesto que no tengo todas las respuestas detalladas. No puedo explicarle de manera individualizada por qué Dios permite que ciertas personas piadosas sufran de la manera tan terrible en que lo hacen, mientras que algunos impíos parecen prosperar en su maldad. Sin embargo, por otro lado, sí tengo la respuesta fundamental que nos ofrece la infalible palabra de Dios. Sabemos con absoluta certeza que Dios tiene el poder soberano y el amor infinito para tomar incluso las experiencias más dolorosas, oscuras y difíciles de nuestra vida, y transformarlas para nuestro bien espiritual eterno, siempre y cuando decidamos reaccionar ante ellas de la manera bíblicamente correcta. Ahora bien, existen dos preguntas fundamentales que la gran mayoría de las personas se hacen cuando se encuentran sumergidas en medio de la adversidad. Permítame explicárselas detalladamente. La primera pregunta, la más común y comprensible de todas es, Señor, ¿por qué permites esta prueba tan dura en mi vida? ¿Por qué a mí? Quizás algún creyente con una perspectiva legalista intente decirle que un verdadero cristiano maduro nunca debería preguntarle por qué a Dios. Sin embargo, nosotros conocemos en las Escrituras a alguien perfecto, sin pecado, que hizo exactamente esa misma pregunta en su momento de mayor sufrimiento. ¿No es verdad? Nuestro Señor Jesucristo, clavado en la cruz del Calvario, exclamó con fuerte voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la razón profunda por la cual el Hijo de Dios pronunció esas desgarradoras palabras fue porque en ese preciso instante de la historia, Él estaba cargando sobre su propio cuerpo santo, sobre su mente, sobre sus emociones y sobre su alma, la totalidad de la culpa, el castigo y el pecado de toda la humanidad de todos los siglos. En ese momento crucial, experimentó por primera vez en toda la eternidad una misteriosa y dolorosa separación de la comunión íntima con el Padre Celestial. Aunque gozaba de una relación de unidad divina perfecta que sobrepasa todo entendimiento, el peso de nuestro pecado hizo que se sintiera desamparado exclamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Personalmente, me siento profundamente agradecido de que Jesús haya hecho esa pregunta en la cruz, porque eso nos demuestra que nuestro Salvador comprende perfectamente nuestra debilidad y nuestro dolor cuando nos encontramos atravesando por valles de profunda oscuridad. Hay muchos creyentes hoy que se preguntan con lágrimas en los ojos, Señor, ¿por qué permites que continúe experimentando este dolor tan intenso en mi cuerpo? ¿Por qué no me sanas de una vez o me llevas ya a tu presencia celestial? ¿Por qué permitiste que falleciera mi ser querido cuando te pedí con tanta fe que lo salvaras? Déjeme decirle algo muy importante. A Dios no le ofende en absoluto que usted se acerque a Él con un corazón sincero y le pregunte por qué. Él comprende perfectamente nuestra fragilidad, nuestras limitaciones intelectuales y nuestra falta de conocimiento sobre el futuro. Nosotros solo somos capaces de ver las circunstancias del día de hoy, pero nuestro Dios soberano no solo ve el día de hoy,
sino que ya ha contemplado la totalidad de nuestros mañanas. Él conoce el cuadro completo de nuestra existencia. Es por eso que, a pesar de que no entendamos el proceso actual, podemos confiar en que Dios está realizando una obra maravillosa en el taller de nuestro carácter, transformando nuestras actitudes, aligerando nuestras cargas pesadas y obrando milagros de madurez espiritual en nuestras almas. Dios no solo escucha el clamor de nuestro dolor, sino que conoce con precisión matemática cuál es su plan eterno para nuestras vidas y lo que desea producir en nosotros como resultado de este proceso de prueba. Al pensar en esta pregunta, me viene a la memoria la letra de aquel antiguo y consolador himno de la iglesia que solíamos cantar y que decía: pruebas y luchas en derredor nos acosan con tesón, mientras vamos caminando hacia el país de leche y miel, pero solo mi Jesús nos guiará en clara luz y lo entenderemos todo más allá. Y luego, el coro de ese precioso himno nos recordaba con fe: en nación, patria de mi Dios, con los santos al estar, allá veremos cara a cara al Salvador, aleluya, y lo entenderemos todo más allá. Quienquiera que haya sido el autor de esa hermosa letra, sin duda alguna era una persona que conocía por experiencia propia el peso de la adversidad en la vida cristiana. La gran verdad de nuestra existencia es que hay ciertas pérdidas y dolores que nunca lograremos comprender en su totalidad en esta tierra, sino hasta que crucemos el umbral de la muerte y nos encontremos en la presencia de nuestro Salvador en la eternidad. Sin embargo, la pregunta crucial sigue siendo: ¿por qué permite Dios estas dificultades en nuestras vidas? Creo firmemente que, en la gran mayoría de las ocasiones, el Señor nos revelará con el tiempo el propósito detrás de la prueba si nos acercamos a Él con humildad, con un corazón enseñable y con los motivos correctos. Y esto nos lleva directamente a la segunda pregunta fundamental que nos hacemos ante la adversidad. ¿Quién está detrás de esta circunstancia difícil? ¿Quién la ha provocado? Permítame explicarle las tres fuentes principales de la adversidad según las Escrituras. En primer lugar, una de las razones más comunes por las cuales las personas sufren adversidad somos nosotros mismos, es decir, nuestras propias decisiones equivocadas, nuestras acciones desobedientes, los pecados que hemos cometido de manera voluntaria, la forma injusta o egoísta en que hemos tratado a nuestro prójimo, y nuestro orgullo, egocentrismo e indiferencia hacia la palabra de Dios. En muchas ocasiones, la adversidad que experimentamos no es más que la cosecha directa de lo que nosotros mismos hemos sembrado en el pasado. Dios estableció una ley espiritual inquebrantable en su palabra: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Piénselo detenidamente. Si usted vive de manera desobediente a los mandamientos de Dios, mostrando indiferencia hacia su iglesia, tratando con dureza a su cónyuge y a sus hijos, o tomando decisiones financieras imprudentes, no debería sorprenderse ni preguntarse con incredulidad por qué la adversidad y la crisis han tocado a la puerta de su vida. No hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de conversar con una persona que estaba atravesando por una situación sumamente difícil y dolorosa en su vida personal. Inicialmente, pensé que tendría que pasar un largo tiempo intentando explicarle y convencerle de las razones por las cuales se encontraba en medio de esa tormenta. Sin embargo, para mi sorpresa, esta persona me miró a los ojos y me dijo con mucha honestidad: Dr. Stanley, sé perfectamente por qué me encuentro hoy en esta terrible dificultad. Sé que esto es el resultado directo de las malas decisiones que tomé en mi pasado, de haber ignorado las advertencias de Dios y de haber caminado en mi propia sabiduría humana. Aquellas palabras fueron una gran bendición para mí, y a la vez me causaron un profundo dolor, al ver que al menos aquella persona poseía la madurez espiritual necesaria para reconocer su propia responsabilidad y no culpar a Dios por las consecuencias de su propio pecado. Así que, en primer lugar, nuestro propio pecado y desobediencia traen adversidad. En segundo lugar, el enemigo de nuestras almas, Satanás, es otra fuente real de adversidad. El diablo odia con un odio profundo al pueblo de Dios y busca constantemente destruir nuestro testimonio, sembrar duda en nuestros corazones y desanimarnos en nuestro caminar de fe. En las Escrituras encontramos el ejemplo clásico del patriarca Job. ¿Qué fue lo que sucedió en su vida? Dios permitió que Satanás tocara los bienes, la familia y la salud física de Job por un tiempo determinado, sometiéndolo a una adversidad extrema sin que Job hubiera cometido un pecado específico que la provocara. Pero al final del proceso, vemos cómo la fe de Job fue purificada como el oro,
y cómo Dios le restauró y le bendijo con el doble de lo que poseía anteriormente. Y en tercer lugar, de manera misteriosa pero real, Dios mismo es quien a veces causa o permite de manera directa la adversidad en la vida de sus hijos. Pero un momento, doctor. Stanley, quizás se pregunte usted, ¿cómo es posible que un Dios de amor que solo desea lo mejor para mi vida permita que pase por dolores físicos tan intensos, sufrimientos emocionales, pérdidas irreparables y penas profundas? La respuesta bíblica, amado hermano, es un rotundo sí. Dios lo permite y lo ordena soberanamente en ocasiones para cumplir propósitos eternos en nosotros. No necesitamos buscar mucho en las Escrituras para comprobarlo. Basta con observar nuevamente la vida del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. En el capítulo siguiente, en el capítulo 12, encontramos un pasaje clave que nos arroja luz sobre este tema. Escuche con atención lo que escribió el apóstol. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo se encontraba sufriendo por causa de ese aguijón físico en su carne, el cual le causaba un dolor constante y limitaba su labor diaria. En 3 ocasiones formales, el apóstol clamó a Dios con fervor, diciendo, Señor, por favor, quita este sufrimiento de mi vida, líbrame de esta pesada carga. ¿Y cuál fue la respuesta soberana del Señor ante su clamor? Escuche la respuesta divina, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué revelación tan maravillosa y profunda! Dios permitió y mantuvo aquel aguijón de sufrimiento en la vida de Pablo para proteger su corazón del orgullo espiritual, para mantenerlo humilde ante las grandes revelaciones que había recibido y para que el poder sobrenatural de Cristo se manifestara de manera evidente a través de su debilidad física. Así que, ¿permite Dios la adversidad en nuestras vidas? Sí, absolutamente. ¿Puede Dios estar detrás de ella con un propósito de amor y perfeccionamiento? Sí, sin duda alguna. Aunque la mayoría de las veces los seres humanos sufrimos debido a nuestras propias desobediencias o por los ataques directos de Satanás, debemos aprender a examinar nuestras vidas con absoluta sinceridad delante de la presencia del Señor y preguntarle, Señor, ¿fui yo quien provocó esta situación con mis malas decisiones? ¿O es esto un ataque del enemigo donde tú deseas mostrar tu fortaleza en mí? ¿O ¿es este un trato directo de tu mano soberana para moldear mi carácter y enseñarme a depender exclusivamente de tu gracia? Podemos enfrentar con éxito cualquier adversidad si estamos dispuestos a eliminar de una vez por todas las excusas humanas, las justificaciones personales y la autocompasión, y nos arrodillamos ante el trono de la gracia diciendo, Señor, ¿cuál es tu propósito eterno en medio de este dolor? Mire, si volvemos a repasar aquella impresionante lista de sufrimientos que padeció el apóstol Pablo, nos damos cuenta de que Dios decidió no evitarle ninguna de esas dificultades físicas. Sin embargo, Pablo decidió rendirse por completo a la voluntad soberana de Dios, hasta que el Señor le mostró que estaba usando ese proceso doloroso para protegerlo de arruinar su valioso testimonio y de desperdiciar su vida en actividades ajenas a su divino llamamiento. Y al alinearse Pablo con la perfecta voluntad de Dios en medio de su cautiverio, vea cuán gloriosamente lo utilizó el Señor. Hoy podemos dar gracias a Dios por aquella fría prisión romana, porque fue allí donde se escribieron las instrucciones de vida más hermosas que hoy poseemos los creyentes para aprender a vivir de una manera que agrade a nuestro Padre Celestial. Pablo sufrió como muy pocos hombres han sufrido a causa del Evangelio de Jesucristo, pero su legado espiritual ha bendecido a incontables generaciones a lo largo de la historia. Al meditar en todas estas verdades eternas sobre el trato soberano de Dios en nuestras vidas, deseo compartir con usted 4 principios fundamentales que cada uno de nosotros necesita recordar y atesorar cuando se encuentre atravesando por un tiempo de adversidad. El primer principio es este: la adversidad es una de las herramientas más efectivas, precisas y poderosas que Dios utiliza en su soberanía para fortalecer nuestra fe personal. Piénselo por un momento. ¿Cómo puede crecer nuestra fe si nunca es puesta a prueba en el fuego de la dificultad? Si todo en nuestra vida marchara siempre a la perfección,
si nunca tuviéramos problemas financieros, de salud o familiares, nuestra fe se volvería débil, teórica e inútil. Es en los momentos de densa oscuridad, cuando confiamos en Dios y parece que nada a nuestro alrededor cambia, cuando seguimos clamando y parece que los cielos están de bronce, cuando perseveramos creyendo en sus promesas a pesar de sentir dolor físico o tristeza en el alma, es precisamente allí donde nuestra fe es purificada, arraigada y fortalecida de una manera sobrenatural. Aunque las circunstancias externas parezcan no cambiar de inmediato, nuestra fe experimenta un crecimiento inmenso en la intimidad de nuestra comunión con el Señor. El segundo principio que debemos recordar siempre es este: cuando Dios permite o envía la adversidad a nuestra vida de manera soberana, nunca lo hace con el propósito de destruirnos o lastimarnos gratuitamente, sino con el firme propósito de ayudarnos a crecer y madurar. El amor de Dios por cada uno de sus hijos es infinito y perfecto. Por tanto, cada prueba que permite que llegue a nuestras vidas está previamente filtrada por su amor paternal. Aunque en el momento presente sintamos un dolor físico o emocional muy agudo, debemos mantener la convicción de que Dios está utilizando ese proceso para pulir las asperezas de nuestro carácter, para limpiarnos de impurezas espirituales y para llevarnos a un nivel de madurez y dependencia de Él mucho mayor. Él nos está ayudando, no perjudicando. Quizás alguno de ustedes piense en este momento: Dr. Stanley, no intente compararme con el apóstol Pablo. Yo soy una persona común y corriente, no soy un gran predicador, ni un misionero intrépido, ni tengo la fortaleza que él poseía. Déjeme recordarle algo de suma importancia. El apóstol Pablo era un ser humano de carne y hueso exactamente igual a usted y a mí. Él sentía el dolor, experimentaba el frío de la prisión, sufría el desprecio de las personas y batallaba con el desánimo. Él tuvo que aprender de la misma manera en que nosotros debemos aprender hoy, a reaccionar con fe, obediencia y sumisión ante el trato de Dios en los momentos más difíciles de la existencia. Dios hará una obra hermosa y duradera en su vida si usted decide rendirse ante Él y permitirle trabajar en su corazón. El tercer principio, y uno de los más reconfortantes para el alma afligida, es este: nunca, bajo ninguna circunstancia, estamos solos en medio de nuestra adversidad. Gracias a Dios por esta promesa inquebrantable. Nuestro Dios soberano siempre está presente junto a nosotros en medio de la tormenta. Es verdad que en ocasiones, cuando el dolor es demasiado intenso o la confusión es muy grande, podemos llegar a sentirnos completamente desamparados y preguntarnos en la intimidad: Señor, ¿dónde estás en este momento de mi vida? ¿Por qué pareces estar tan lejano? Sin embargo, debemos aferrarnos con fe a la promesa infalible que Él nos dejó en su palabra: no te desampararé, ni te dejaré jamás. Escuche esto con atención, amado hermano. Si usted es un verdadero hijo de Dios, si ha entregado su vida a Jesucristo, no existe la más mínima posibilidad de que atraviese por un valle de sombra o de dolor sin la presencia real y sustentadora de su Salvador. No es una probabilidad, es una garantía absoluta basada en el carácter fiel de Dios. Su presencia protectora le acompaña en cada segundo del proceso a través del Espíritu Santo que mora dentro de su ser. ¡Qué seguridad tan grande y qué consuelo tan inmenso para nuestras almas! Y el cuarto y último principio que deseo compartir con usted es este: visto desde la perspectiva de la eternidad, la adversidad puede llegar a convertirse en un hermoso y valioso don de parte de Dios para nuestras vidas. Sí, ha escuchado usted bien, un hermoso don divino. Cualquier circunstancia, por dolorosa que sea, que tenga el efecto de hacernos desviar de un camino de pecado o de peligro espiritual. Cualquier prueba que logre que soltemos aquellas cosas terrenales que nos estaban alejando de la comunión con el Señor. Cualquier dificultad que dirija nuestros pasos de regreso a la senda de la justicia. Cualquier dolor que nos obligue a levantar nuestra mirada al cielo y a buscar el rostro de nuestro Creador con sinceridad, es en realidad una inmensa bendición oculta para nuestra alma. Por lo tanto, recuerde estos 4 principios espirituales que le ayudarán a mirar la adversidad con ojos de fe. ¿Hace esto que el dolor físico o la tristeza emocional desaparezcan instantáneamente? No, no necesariamente. Pero sí le otorgan un propósito eterno a su sufrimiento. Si usted se siente cansado, solo o desanimado en este día, recuerde que tiene al mejor compañero en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que necesita hacer es tomar su mano con fe y decirle: Señor Jesús, aquí estoy en medio de esta tormenta, toma mi mano con fuerza y camina junto a mí a través de este proceso doloroso.
Si estamos dispuestos a reaccionar con fe, paciencia y obediencia, confiando plenamente en la sabiduría de Dios, Él nos sostendrá en medio de la adversidad y saldremos de ella fortalecidos, maduros y bendecidos. Esta es la maravillosa promesa para todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Pero permítame hablarle con total honestidad a usted que me escucha hoy y que aún no ha tomado la decisión más importante de su vida. Si usted aún no ha aceptado a Jesucristo como su único y personal Salvador, le pido con mucha urgencia y afecto que sea sabio en este día. Acérquese al Señor con humildad, reconozca su necesidad de perdón y pídale a Jesucristo que limpie sus pecados. No lo haga basándose en sus propios méritos o en su supuesta bondad humana, porque ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno como para salvarse a sí mismo. Hágalo basándose únicamente en el amor infinito de Dios, quien envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz en nuestro lugar. Se trata de Jesús, el Hijo de Dios, quien derramó su sangre preciosa en el Calvario como el pago total, perfecto y definitivo por todos los pecados de la humanidad. Si usted está dispuesto hoy a pedirle perdón a Dios basándose en el sacrificio de Cristo y en el testimonio fiel de su palabra escrita, Él perdonará cada uno de sus pecados y le otorgará una vida nueva, escribirá su nombre en el libro de la vida y comenzará a habitar dentro de usted por medio de su Espíritu Santo para guiarle en el camino de la verdad. Le exhorto con todo el amor de mi corazón. Si usted continúa viviendo su vida sin Cristo, se dirige inevitablemente hacia un desastre eterno. No existe ninguna manera humana de sobrevivir a las tormentas de este mundo con paz, gozo y esperanza duradera si no se tiene a Jesús en el corazón. La paz y la felicidad verdaderas que su alma tanto anhela comienzan con Jesús, se mantienen a través de Jesús y culminan en la eternidad con Jesús. Fuera de Él no hay esperanza alguna. Oremos juntos una vez más. Padre amado, te damos gracias infinitas por la maravillosa, inquebrantable y eterna seguridad que nos brinda tu santa palabra. Gracias por todos los años de fidelidad en los que has demostrado una y otra vez que cada una de tus promesas es absolutamente verdadera y fiel. En este momento te ruego con fervor que hables de manera directa, clara y poderosa al corazón de aquella persona que hoy se encuentra escuchando este mensaje y que necesita urgentemente entregar su vida a ti para ser salva. Toca su alma con tu Espíritu Santo, convéncele de su necesidad de ti y dale la sabiduría espiritual y la valentía para tomar la decisión de entregarse a Jesucristo en este mismo día. Te lo pedimos con fe y en el dulce y soberano nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Que la presencia constante de Dios les acompañe hoy y siempre, fortaleciéndoles en cada prueba y llenando sus vidas de su paz eterna.